cerebrovascular pulmonar, que usualmente es causado por trombos que se originan en sitios distantes del pulmón y son transportados a él por el torrente sanguíneo. Usualmente la causa de la embolia pulmonar es la trombosis venosa profunda en el 70% de los casos. También hay otros tipos de embolia, no solo por coágulos, pueden ser ocasionadas por aire, por grasa, por células tumorales, y es muy importante que vamos a utilizar durante la charla el término de tromboembolia venosa, que hace referencia a trombosis venosa profunda y a embolia pulmonar. Estos son datos epidemiológicos, es la tercera causa de mortalidad después del síndrome coronario agudo y del ataque cerebrovascular. La incidencia global anual de embolia pulmonar está aproximadamente entre 39 a 115 casos por cada 100.000 habitantes y de trombosis venosa profunda de 53 a 162 personas por cada 1.000 habitantes. En el 34% se puede manifestar como muerte súbita. Es subdiagnosticada, como ustedes lo pueden ver, tan solo se diagnostica con un alto porcentaje después de morirse, post-morte en el 59%, y solo se diagnostica correctamente en el 7% de los pacientes que están vivos. Causa 300.000 muertes anuales en Estados Unidos y en Europa, y la mortalidad en los primeros 3 meses oscila entre el 2 al 15%, y el riesgo aumenta en la medida que también aumenta la edad y es de 8 veces mayor en personas mayores o iguales a 80 años. Existe una serie de factores predisponentes, aproximadamente en el 70% de los pacientes que presentan enfermedad tromboembólica venosa encontramos estos factores predisponentes, hasta en el 30% son idiopáticas, no se encuentra ningún factor predisponente. Digamos que entre los factores predisponentes más frecuentes está la cirugía, el traumatismo, el inmovilismo, el uso de anticonceptivos orales o la terapia de reemplazo hormonal. Aquí vamos a dividir los factores de riesgo en fuertes, que tienen un riesgo relativo mayor de 10. Eso quiere decir que la persona que presente alguno de estos factores de riesgo aumenta el riesgo de presentar tromboembolia pulmonar venosa en 10 veces. Entonces, dentro de estos está la fractura de extremidades inferiores, la hospitalización en los últimos 3 meses por falla cardíaca o fibrilación auricular, el reemplazo de cadera o de rodilla, traumatismos importantes, infarto de miocardio en los últimos 3 meses, antecedentes de tromboembolia venosa o lesión de médula espinal. Hay unos factores de riesgo moderado con un OR que oscila entre 2 a 9. Están las cirugías artroscópicas de rodillas, las enfermedades inmunológicas como el síndrome antifosfolípido, el lupus, la transfusión de sangre, la quimioterapia, terapia de reemplazo hormonal, las infecciones, enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer, anticonceptivos orales, antecedentes de ataque cerebrovascular, el último trimestre del embarazo o el periodo postparto, especialmente el primer mes después del postparto, trombofilias. Entre estos se destaca acá lo que es la resistencia a la proteína C, factor 5 de Leydig, la mutación de la protrombina, lo que es también la deficiencia de la proteína C, la proteína S, antitrombina, la fertilización in vitro también como un factor de riesgo, y hay unos factores de riesgo que son débiles o bajos, que es el reposo en cama más de 3 días,
el antecedente de diabetes mellitus, hipertensión arterial, inmovilidad por estar sentado más de 6 horas diarias, la edad, ya mencionamos como un factor de riesgos, la cirugía laparoscópica, la obesidad, la gestación y las venas varicosas, y lo había mencionado previamente que hasta en el 30% de los pacientes que presentan un episodio de embolia pulmonar no se puede detectar un factor de riesgo desencadenante. Desde el punto de vista fisiopatológico, para que se pueda producir aumento en la presión de la arteria pulmonar, se necesita aproximadamente una obstrucción de la misma, más o menos del 30 al 50%. Esto va a ocasionar aumento en la resistencia vascular pulmonar, usualmente por vasoconstricción secundaria a la liberación de mediadores como el tromboxano A2 y la serotonina. Esto va a causar una disminución en la proporcionalidad de la distensión de la arteria, una disfunción del ventrículo izquierdo, especialmente con dilatación del ventrículo, del ventrículo derecho, aumento de la tensión de la pared, también aumento en los tiempos de contracción y activación inotrópica y cronotrópica. Aquí hay un esquema que también ustedes pueden visualizar que en el momento que se produce una embolia pulmonar con aumento de la resistencia y la vasoconstricción a nivel de los vasos pulmonares, pues va a causar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto va a ocasionar dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricuspidea, aumento de la tensión del ventrículo derecho, activación neurohormonal, especialmente activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, inflamación miocárdica que puede ser la causante de la elevación de las troponinas, un aumento de la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, cortocircuitos intrapulmonares. También hay isquemia del ventrículo derecho, lesión hipoxémica, y esto puede ocasionar la isquemia y la lesión, disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho, disminución del gasto, de la precarga, disminución de la presión sistémica, por ende, disminución de la perfusión coronaria, disminución del suministro de oxígeno al ventrículo derecho. Todo esto pues va a ocasionar shock obstructivo y muerte. Hay unas definiciones que son importantes que las tengan en cuenta, que se van a desarrollar a lo largo de la revisión. Entonces, paro cardíaco se define como la necesidad de resucitación cardiopulmonar. El shock obstructivo se define como una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o requerimientos de vasopresores para alcanzar una estabilización hemodinámica, una tensión arterial sistólica mayor de 90, con presiones de llenado normales, y esto siempre se debe asociar a hipoperfusión de órgano blanco. Las manifestaciones de hipoperfusión son alteraciones del estado mental, frialdad distal, oliguria y aumento en los niveles de lactato, e hipotensión persistente se define como una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros o una caída de la tensión arterial sistólica más de 40 milímetros de mercurio durante por lo menos 15 minutos, no causada por arritmias, hipovolemia o sepsis. Si tiene alguno de estos tres criterios anteriormente mencionados, se define como embolia pulmonar de alto riesgo. La presentación clínica puede ser asintomática en algún grupo de los pacientes, puede ser inespecífica la presentación clínica. Ustedes lo ven aquí en la tabla, que el principal síntoma es la disnea en el 50% de los casos, un dolor torácico pleural. Esto es secundario a la presencia
de infartos, especialmente periféricos, que causan irritación de la pleura y se manifiesta con dolor torácico tipo pleurítico, la tos, el dolor torácico retroesternal también, hemoptisis en el 8%, en algunas revisiones en el 4%, en otras síncope en el 6%. Cuando hay síntomas de trombosis venosa profunda, pues podemos encontrar edema o hinchazón de la extremidad comprometida. Es importante aquí mencionar que cuando se presenta embolia pulmonar central, esto quiere decir en las arterias pulmonares proximales, puede presentarse un dolor torácico típico de angina, y aquí el diagnóstico diferencial se debe realizar con el síndrome coronario agudo y también con la disección aórtica. Cuando hay manifestaciones de embolia pulmonar central, la disnea es súbita, es severa, y cuando hay manifestaciones de embolia pulmonar periférica, usualmente compromiso de las arterias pulmonares subsegmentarias, la disnea es leve y es transitoria. En los gases arteriales, lo habitual que vamos a encontrar es una hipoxemia, una saturación de oxígeno por debajo del 88 al 90%, pero es muy importante aquí destacar que hasta el 40% de las personas que presentan una embolia pulmonar pueden tener una saturación completamente normal, y también el gradiente de oxígeno alveolo-arterial en el 20% de los casos puede ser completamente normal. Otra manifestación es la hipocapnia. A nivel de la radiografía de tórax, realmente se solicita para descartar otras causas, pues de dolor torácico o disnea. Los hallazgos pueden ser inespecíficos, desde una radiografía de tórax completamente normal, y otras manifestaciones que serían derrame pleural, atelectasias en este grupo de pacientes, infartos pulmonares, oligoemia, ¿sí?, que es el signo de Westermarck, que es la hipoperfusión pulmonar distal a un émbolo vascular. El electrocardiograma, podemos encontrar sobrecarga del ventrículo derecho, especialmente cuando hay una embolia pulmonar central severa en este grupo de pacientes. La manifestación electrocardiográfica, pues, es una inversión de la onda T de B1 a B4 en este grupo de pacientes. La taquicardia se puede encontrar en el 40%, especialmente cuando los casos son leves. Algunos patrones que son específicos, como el patrón de S1, Q3, T3, que se puede encontrar en el 10 al 14%, el patrón QR en B1, que define una sobrecarga del ventrículo derecho, también bloqueos completos o incompletos de rama derecha, los signos de sobrecarga derecha, y la arritmia más frecuente en los pacientes con embolia pulmonar es la fibrilación auricular. Frente al diagnóstico o la sospecha clínica de embolia pulmonar, debemos utilizar unas escalas de probabilidad clínica. Hay varias escalas, la más recomendada y la más utilizada es la escala o regla de Wells, que esto nos permite definir una probabilidad clínica baja, intermedia o alta, y también, de acuerdo a esta probabilidad clínica, definir los exámenes diagnósticos. En la regla de Wells, ustedes pueden ver que se tiene en cuenta el antecedente de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, una frecuencia cardíaca mayor de 100, cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas, la presencia de hemoptisis, cáncer activo, signos clínicos de trombosis venosa profunda, y si hay un diagnóstico alternativo menos probable que la embolia pulmonar. Entonces, existe una puntuación de 3 niveles o de 2 niveles. De 3 niveles se considera bajo cuando la puntuación está entre 0 a 1.
se considera intermedio cuando la puntuación está entre 2 a 6 y se considera alto cuando la puntuación está mayor de 100, de 7. Y una puntuación de 2 niveles se considera probable cuando el puntaje es mayor o igual a 5 y se considera improbable cuando la puntuación está entre 0 a 4. Esta es otra escala que se puede utilizar, también es una muy buena alternativa. Dentro de los exámenes diagnósticos, digamos que de acuerdo a la probabilidad clínica, vamos a utilizar y a la disponibilidad que tenga cada institución, entonces vamos a utilizar el dímero D. Ustedes saben que el dímero D es el producto de degradación de la fibrina por la plasmina y es generado en el paso final de formación de los trombos. Tiene un valor predictivo negativo por encima del 95%. El valor predictivo positivo quiere decir que cuando los valores son positivos, pues no son útiles para confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar. Existen 3 técnicas para medir el dímero D. El que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la técnica de ELISA, la técnica de LATES o aglutinación de eritrocitos tiene una sensibilidad menor del 95%. Entonces, es muy importante aquí definir que un dímero D negativo con una probabilidad clínica baja o intermedia nos van a excluir el diagnóstico de embolia pulmonar. El punto de corte que usualmente se utiliza para el diagnóstico es menor de 500 nanogramos por mililitro, pero existen, digamos, 2 ajustes que se han hecho para disminuir el uso innecesario de otro tipo de exámenes como el angioTAT y también pues la exposición a la radiación que lleva el angioTAT. Entonces se puede utilizar un dímero D ajustado a la edad en pacientes mayores de 50 años. Lo que hay que hacer es multiplicar por 10 nanogramos por mililitro. Es decir, un paciente que que tenga una edad de 60 años, pues el punto de corte va a ser 600. Si tiene 70 años, pues el punto de corte para descartar descartar debe estar por debajo de 700 nanogramos por mililitro. En el 2017 en JAMA se publicó un estudio que es la regla de decisión clínica YARS, que es en aquellos pacientes que no tengan ningún factor de riesgo, en este caso, que son signos de trombosis venosa profunda, la presencia de hemoptisis o un diagnóstico alternativo más probable con un punto de corte menor de 100, de 1000, perdón, podemos descartar el diagnóstico de embolia pulmonar o con un punto de corte menor de 500 sin la presencia de ninguno, con la presencia de uno o 2 síntomas de los anteriormente mencionados, podemos descartar el diagnóstico de embolia pulmonar y se demostró que hubo una disminución del 48% en la utilización de angioTAP pulmonar. Estas son las recomendaciones generales con el nivel de evidencia que aparece en la última guía europea de embolia pulmonar. Ellos recomiendan determinar dímero D de alta sensibilidad. Esto quiere decir técnica de ELISA en los pacientes ambulatorios o en urgencias con probabilidad clínica baja o intermedia para reducir la necesidad de otras pruebas diagnósticas y la irradiación innecesaria, especialmente en el caso del angioTAP. Como alternativa a los valores fijos, ya habíamos mencionado que el valor fijo era menor de 500 nanogramos por mililitro, se puede también utilizar un dímero D negativo ajustado a la edad, que es multiplicar 100 por es multiplicar 10 por la edad, también excluye
el diagnóstico de embolia pulmonar con un muy buen nivel de evidencia, y como otra alternativa fue el modelo YERS, que también pues se debe ajustar a la probabilidad clínica para excluir el diagnóstico de embolia pulmonar. Y lo mencionan que el dímero D no tiene, no es recomendable en aquellos pacientes que tengan una probabilidad alta, porque aún siendo negativo, el dímero D no nos excluye con seguridad en pacientes con probabilidad alta el diagnóstico de embolia pulmonar. El otro examen que vamos a utilizar es la angiografía pulmonar, el AngioTAC multidetector, pues es el examen de elección especialmente en pacientes que tengan una alta probabilidad o en los casos que el dímero D sea positivo. Permite una adecuada visualización de las arterias pulmonares hasta el nivel segmentario. Ya el nivel subsegmentario pues disminuye lo que es la visualización, la sensibilidad y la especificidad de este examen. En términos generales, la sensibilidad es del 83%, la especificidad del 96%, con una probabilidad clínica baja o intermedia y un resultado del AngioTAC negativo, tiene un valor predictivo negativo del 96, del 89 al 96%. Con una probabilidad clínica intermedia o alta y un examen positivo para embolia pulmonar, el valor predictivo positivo va entre el 92 al 96%, y si la probabilidad clínica es baja y el examen es positivo, el valor predictivo positivo es del 98%. El TAC, un AngioTAC negativo por sí solo nos puede excluir la embolia pulmonar en pacientes que tengan una probabilidad clínica baja o intermedia, y es muy importante aquí definir que este examen tiene resultados no concluyentes en el 3 al 5%, que realmente es un porcentaje muy bajo. Estas son las recomendaciones que nos hace la guía, y es lo que hemos mencionado anteriormente, que en pacientes que tengan un resultado normal de AngioTAC con una probabilidad clínica baja o intermedia, se puede excluir con seguridad el diagnóstico de embolia pulmonar. Si un AngioTAC nos muestra un trombo segmentario o más proximal, nos confirman el diagnóstico de embolia pulmonar con una probabilidad clínica intermedia o alta. En pacientes que tengan un AngioTAC normal y una probabilidad clínica alta, hemos mencionado que el valor predictivo positivo es del 96, del 56%, y podemos excluir el diagnóstico de embolia pulmonar con una clase de recomendación 2A en casos que el AngioTAC nos muestre defectos de llenado subsegmentarios aislados. La recomendación es realizar otro tipo de exámenes diagnósticos para confirmar o excluir el diagnóstico de embolia pulmonar, y la venografía con TAC no es recomendable como examen alternativo al AngioTAC de tórax. El otro examen que se utiliza es la gammagrafía pulmonar. Digamos que es un examen de segunda línea para el diagnóstico de embolia pulmonar. Se debe considerar, y las indicaciones serían en aquellos pacientes ambulatorios, especialmente jóvenes con baja probabilidad clínica y una radiografía de tórax normales. Durante el embarazo también es una muy buena alternativa. En aquellos pacientes que tengan antecedentes de alergia o anafilaxia inducida por medios de contraste, antecedentes de enfermedad renal crónica, especialmente terminal, mieloma múltiple, las paraproteinemias también lo contraindican el uso de otro tipo de exámenes. Aquí los resultados son muy importantes. Se van
se van a dar como una exploración normal. Cuando es normal y la probabilidad clínica es baja o intermedia, se excluye embolia pulmonar con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Cuando la probabilidad es alta, se confirma el diagnóstico, y cuando no es diagnóstico, pues realmente hay que realizar otros exámenes para confirmar o para descartar el diagnóstico, y aquí el resultado no es concluyente en el 50% de los casos. Estas son las recomendaciones que nos hace la guía. Entonces, que con un resultado normal de una gamografía podemos excluir el diagnóstico de embolia pulmonar con una muy buena recomendación. En aquellos pacientes que tengan una alta probabilidad también podemos confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar, y en el caso que no sea concluyente lo podemos excluir el diagnóstico de embolia pulmonar siempre y cuando se combine con una ultrasonografía proximal que sea negativa y que la probabilidad clínica sea baja. El otro examen que ya casi no se utiliza es la angiografía pulmonar. Primero, porque es un examen invasivo. Segundo, porque tiene un costo muy alto realmente. Las indicaciones de la angiografía son aquellos pacientes en los cuales tengamos dudas diagnósticas y con un angiotac de tórax que no es concluyente, y en aquellos pacientes que ya en el tratamiento se vaya a realizar trombólisis dirigida por catéter. Serían las únicas dos indicaciones en este momento de la utilización de la angiografía pulmonar. Desde el tipo de vista diagnóstico, entonces hay un diagnóstico definitivo si hay evidencia del trombo o hay defectos de llenado o amputación de la rama arterial pulmonar, y hay unos signos indirectos que no han sido validados, como es un flujo lento del contraste, la disminución de la perfusión regional y un flujo venoso pulmonar retardado. El otro examen que se puede realizar, especialmente en pacientes que se encuentren inestables hemodinámicamente, es el ecocardiograma. Lo que podemos visualizar y determinar es la sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho hasta el 25% de los pacientes. Tiene un valor predictivo negativo del 40 al 50% y un valor predictivo positivo en el 60% de los casos. Muy importante que la presencia de sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho no son exclusivos de embolia pulmonar. Hay una serie de enfermedades que pueden causar sobrecarga al ventrículo derecho. La recomendación es que se haga un ecocardiograma, especialmente en el paciente inestable hemodinámicamente, si hay una sospecha de alto riesgo y inestable hemodinámicamente. Si nosotros encontramos signos de sobrecarga, confirmamos el diagnóstico y estaría indicado realizar una terapia de reperfusión, en este caso, pues terapia trombolítica o el uso de otro tipo de intervención como la trombolectomía o el uso de catéteres también para poder disolver el coágulo. Cuando no encontramos signos de sobrecarga y el paciente está inestable hemodinámicamente, se deben considerar diagnósticos diferenciales como un daño valvular agudo, taponamiento pericárdico, la disección aórtica y la hipovolemia como los diagnósticos diferenciales si no encontramos sobrecarga o disfunción del ventrículo derecho. Estas son unas imágenes de los hallazgos ecocardiográficos. En la primera imagen, lo que ustedes están viendo es un aumento del ventrículo derecho. Aquí en esta, pues lo que vamos a ver es un aumento, una dilatación del ventrículo derecho con un cociente basal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor de 1, que es lo que están visualizando aquí. Aquí van a encontrar un septo interventricular completamente
En esta imagen es una vena cava inferior distendida con colapsabilidad inspiratoria disminuida en estos casos. En esta imagen lo que ustedes están visualizando es un trombo móvil. Cuando encuentran hasta en el 4% de los pacientes se pueden encontrar trombos móviles en el ventrículo derecho. Cuando se encuentren trombos móviles tiene una especificidad y una sensibilidad por encima del 96% para el diagnóstico de embolia pulmonar. El otro examen que se puede utilizar es la ultrasonografía venosa de los miembros inferiores por compresión. Especialmente es útil cuando hay signos o síntomas de trombosis venosa profunda. Sirve para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 95% si hay una trombosis venosa profunda sintomática, ¿sí? Y es importante que el 70% de los cuadros de embolia pulmonar provienen de una trombosis venosa profunda y lo que en el diagnóstico se hace por una comprensibilidad incompleta de la vena y esto quiere decir que hay una presencia de coágulo. Los sitios que vamos a examinar serían en la parte proximal. La región son 4 puntos, la región inguinal, la fosa poplitea, y cuando se requiere un examen completo, pues también vamos a realizar compresión de las venas distales, de las venas que están por debajo de la vena poplitea. Estas son las recomendaciones. Entonces, una ultrasonografía que muestre trombosis venosa profunda proximal en un paciente con sospecha clínica de embolia pulmonar, pues nos confirman el diagnóstico de embolia pulmonar y no es necesidad de realizar otros tipos de exámenes. En pacientes que la ultrasonografía nos muestre una trombosis venosa profunda distal, esto quiere decir que esté por debajo de la vena poplitea, pues se requieren de otros exámenes para confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar, porque realmente las embolias distales, el riesgo de presentar embolia pulmonar es baja, es menos del 15 al 20%. Los pacientes con una trombosis venosa proximal que no se trate, el riesgo de presentar embolia pulmonar está por encima del 50%. Si se confirma el diagnóstico de trombosis venosa profunda con ultrasonografía, siempre se debe valorar la severidad de la embolia para permitir pues, un manejo ya ajustado al riesgo. Este es un algoritmo que está publicado en la guía en pacientes que tengan una sospecha de embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica. La recomendación es realizar un ecocardiograma transtorácico al pie de la cama. Si hay o no hay disfunción del ventrículo derecho, si no hay disfunción, pues debemos descartar otras causas de inestabilidad hemodinámica. Ya la habíamos mencionado, daño valvular, taponamiento pericárdico, disección aórtica, si hay disfunción del ventrículo derecho y si tenemos una disponibilidad inmediata y factible de realizar angiotá, se realiza. Si es positivo, pues confirmamos el diagnóstico de una embolia pulmonar de alto riesgo y en este caso, pues el tratamiento de primera elección será la terapia trombolítica en casos que no tengamos angiotat, solo con el ecocardiograma que nos muestre una disfunción del ventrículo derecho, podemos iniciar terapia trombolítica y en caso que el angiotat sea negativo, pues hay que buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica en este grupo de pacientes. En pacientes que tengamos una sospecha de embolia pulmonar sin inestabilidad hemodinámica, debemos valorar la probabilidad, especialmente utilizando la regla de Wells, de acuerdo a la probabilidad, si tiene una probabilidad baja o intermedia o una probabilidad improbable en los dos niveles,
debemos realizar un dímero D. Ya hemos mencionado que preferiblemente técnicas ultrasensibles como ELISA. Si es negativo, tiene un valor predictivo negativo para descartar el diagnóstico de embolia pulmonar por encima del 95%, no se debe tratar. Si es positivo, en este caso, hemos mencionado que el valor predictivo positivo es bajo y en estos casos la recomendación es realizar un angiotá. Si es negativo, el angiotá pues no se debe tratar y si es positivo, pues se confirma el diagnóstico de embolia pulmonar y se debe tratar como una embolia pulmonar. Cuando la probabilidad clínica es alta o una embolia pulmonar probable, en este caso el examen de elección va a ser el angiotac de tórax, ¿sí? En el caso que sea negativo, no se debe tratar y se deben realizar estudios diagnósticos y en el caso que sea positivo, se debe tratar como embolia pulmonar. Estas son las recomendaciones y es lo que hemos mencionado previamente, que en sospecha de embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica se recomienda realizar un angiotá o ecocardiograma al pie de la cama, dependiendo de la disponibilidad y las circunstancias clínicas para el diagnóstico. Es importante iniciar tratamiento inmediatamente con anticoagulación endovenosa, heparina no fraccionada, un bolo que puede incluir entre 60 a 80 unidades por kilo y continuar una infusión continua de 12 a 15 unidades por kilo hora en pacientes de alto riesgo. Y en pacientes que no tengan inestabilidad hemodinámica se debe aplicar una regla de diagnóstico validada, especialmente, y se recomienda iniciar tratamiento de anticoagulación, especialmente los anticoagulantes directos o heparina de bajo peso molecular, mientras se realizan las pruebas diagnósticas confirmatorias en este caso. Siempre se debe determinar el pronóstico de este grupo de pacientes y como parte del pronóstico, entonces vamos a aplicar lo que es el índice de severidad de embolia pulmonar. Encontramos una versión que es original y una versión que es simplificada. Lo que determina esta escala es el riesgo de muerte a 30 días. La versión original tiene en cuenta 11 variables y la versión simplificada tiene en cuenta 5 variables. La versión original los vamos a clasificar en 5 grupos, 5 clases, y ustedes ven lo que mide esto es riesgo de muerte a 30 días. En la clase 1, el riesgo de muerte es muy baja, entre 0 a 1.6, y en la clase 5, el riesgo es muy alto, entre el 10 al 24.5, y en la simplificada, que es la que más utilizamos, en aquellos pacientes que tengan un puntaje de 0, se considera un riesgo bajo, con una mortalidad menos del 1% y con un puntaje mayor de 1, se considera alto, con un riesgo de mortalidad promedio de 10.9% en este grupo de pacientes. Otros parámetros que podemos utilizar para el pronóstico son el ecocardiograma o el angiotá, especialmente si encontramos una dilatación o disfunción del ventrículo izquierdo, si la razón del diámetro del ventrículo derecho es mayor que la del ventrículo izquierdo, si encontramos una hipoquinesia, una alteración de la contractibilidad de la pared del ventrículo derecho, y si encontramos mayor velocidad de chorro de regurgitación tricuspidea, un soplo de insuficiencia tricuspidea, y también nos podemos ayudar de otras pruebas de laboratorio, ¿sí? Marcadores de disfunción ventricular derecha como el péptido natriurético cerebral o la forma N-terminal, marcadores de lesión miocárdica como la troponina, otros marcadores no cardíacos como la creatinina, la tasa de filtración glomerular y la medición del dímero D. Estas son unas recomendaciones que nos hace la guía y ellos recomiendan la estratificación inicial,
¿sí? En pacientes que tengan diagnóstico de embolia pulmonar sospechada o confirmada con inestabilidad hemodinámica para determinar o identificar los pacientes de alto riesgo de mortalidad. En pacientes sin inestabilidad hemodinámica se debe considerar también el uso de una puntuación validada de predicción de riesgo, sea PESI convencional o simplificado, para poder dividir el paciente en un riesgo bajo o en un riesgo intermedio, y también la valoración de otros tipos de exámenes como es el ecocardiograma o el angiotá o biomarcadores cardíacos para considerar si el paciente tiene un riesgo bajo o alto en este grupo de pacientes. Esta es la tabla que nos permite establecer y dividir los pacientes de acuerdo a la probabilidad de mortalidad, si es una probabilidad alta, intermedia baja o baja. Y va a estar definida por las siguientes variables: si hay inestabilidad hemodinámica, parámetros clínicos de gravedad que está dada por una clase 3 o 4 cuando utilizamos el PESI convencional, o si utilizamos el PESI simple, un puntaje mayor o igual a 1. La otra variable es la disfunción del ventrículo derecho, que se puede visualizar en el ecocardiograma o en el angiotá, y la otra variable serían las altas concentraciones de troponina cardíaca. Si ustedes ven, para que un paciente cumpla el criterio de alto riesgo de muerte, debe tener positiva las 4 variables: intermedio, riesgo alto, intermedio alto. Muy importante que tengan en cuenta esta definición. En este caso, el paciente no está inestable hemodinámicamente, pero tiene positividad en las otras 3 variables. Intermedio bajo tiene 2 de las 4 variables positivas, excepto la inestabilidad hemodinámica. Podemos encontrar disfunción del ventrículo derecho en el ecocardiograma o en el angiotá, troponinas positivas y un score o puntaje de PESI simplificado mayor de 1 o convencional de 3 a 5, y bajo usualmente no se encuentra ninguno de las variables anteriormente mencionadas positivas. Este es el algoritmo que sugiere la guía. Entonces, en pacientes con diagnóstico o con sospecha de embolia pulmonar aguda, se debe iniciar anticoagulación. Lo otro es valorar si está inestable hemodinámicamente, si es un paciente de alto riesgo. En este caso, la recomendación es tratamiento de reperfusión, terapia trombolítica y soporte hemodinámico. Si el paciente no está inestable hemodinámicamente, se debe distinguir este paciente si tiene un riesgo bajo o intermedio de mortalidad, y recomiendan revisar o hacerse en estas 2 preguntas: signos clínicos de gravedad de embolia pulmonar o comorbilidades importantes. Ya hemos mencionado que sería un índice de severidad de embolia pulmonar clase 3 o 4, o un índice de severidad de embolia pulmonar simplificado mayor o igual a 1, ¿cierto? Y criterios de gestia de gravedad de la embolia pulmonar o comorbilidad. Posteriormente, pues vamos a ampliar este concepto. Y la pregunta 2 sería si hay disfunción del ventrículo derecho que se pueda visualizar a través de un ecocardiograma transtorácico o el angiotá. Si presenta uno o 2 de los anteriormente mencionados, se debe realizar troponinas. En el caso que las troponinas sean positivas más disfunción del ventrículo derecho, se considera que este paciente tiene un riesgo intermedio alto. Se debe monitorizar, y en el caso que durante su evolución presente inestabilidad hemodinámica, este paciente es candidato para tratamiento de reperfusión. Si los 2 criterios anteriormente mencionados están ausentes, se considera un riesgo intermedio bajo y se debe hospitalizar en este grupo de pacientes. Y si
Si están ausentes, ya sean los signos clínicos de gravedad o los signos de disfunción del ventrículo derecho, este paciente se puede manejar de forma precoz, inclusive el manejo puede ser domiciliario, excepto si existe otra razón para que el paciente esté hospitalizado, si tiene poco apoyo familiar o social o si no tiene un acceso fácil a la atención médica. En estos casos se prefiere mantener este paciente hospitalizado. Habíamos mencionado anteriormente que en aquellos pacientes de riesgo bajo, entonces se pueden tratar de forma ambulatoria, dar una salida temprana en las primeras 24 horas. Hay unas escalas que nos permiten predecir el riesgo bajo de mortalidad y la que más se utiliza son los criterios de Hestia. Ustedes lo están viendo acá. Se considera de baja probabilidad si el puntaje es de 0 y los criterios son las siguientes variables. Entonces, la primera es si tiene o no tiene inestabilidad hemodinámica, si el paciente necesitó trombólisis o embolectomía, si el paciente tiene sangrado activo o un riesgo alto de sangrado, si el paciente requiere suplemento de oxígeno por más de 24 horas, si el paciente necesita estar anticoagulado mientras se realizan todos los exámenes diagnósticos, si el paciente tiene un dolor severo que requiera medicación endovenosa para el control del dolor, si hay una razón médica o social para mantener hospitalizado por más de 24 horas, como infección, malignidad, probablemente poco soporte. Si la depuración de creatinina está por debajo de 30, si hay alteración severa en la función hepática durante el embarazo o se ha documentado una trombocitopenia inducida por heparina. Si la respuesta a todas estas preguntas es no, este paciente se puede manejar ambulatoriamente y se puede dar un egreso hospitalario temprano. Dentro del manejo de los pacientes con embolia pulmonar, especialmente con inestabilidad hemodinámica, lo que requieren es un soporte hemodinámico y respiratorio. La recomendación inicial es un manejo con líquidos aproximadamente y que no vaya a sobrepasar 500 mililitros con el objetivo de aumentar el índice cardíaco, y la indicación están en aquellos pacientes que tengan una presión venosa central baja o normal, el uso de oxigenación y ventilación mecánica, pues con el objetivo de corregir la hipoxemia, uso de vasopresores, especialmente la noradrenalina, con el objetivo de mejorar la función y reperfusión coronaria del ventrículo derecho y aumentar la presión sistólica, y estaría indicada en pacientes que estén hipotensos, el uso de cardiotónicos, especialmente dobutamina, ¿sí? Especialmente en pacientes con bajo índice cardíaco y una presión sistólica normal, con el objetivo de elevar el índice cardíaco por encima de valores fisiológicos. Los vasodilatadores, especialmente en pacientes con disminución de la presión de la arteria pulmonar y resistencia vascular pulmonar, y en algunos casos el uso de oxígeno a través de membranas extracorpóreas, que estaría indicado especialmente en aquellos pacientes que han presentado falla a los tratamientos anteriormente mencionados. El otro tratamiento es la anticoagulación. Entonces, la duración estándar de la anticoagulación debe ser por lo menos 3 meses. Los medicamentos de elección en este momento son los anticoagulantes directos. En el mercado tenemos 4 medicamentos que ustedes los conocen: Rivaroxaban, Apixaban, Endoxaban y el Dabigatran. Y en la fase aguda de este grupo de pacientes se deben utilizar lo que son las
Heparinas no fraccionadas, la indicación sería en el paciente que está inestable hemodinámicamente o en pacientes que tengan una alteración o disfunción renal severa con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, pacientes con antecedentes de obesidad. Las heparinas de bajo peso molecular estarían indicadas en el resto del grupo de pacientes comparadas con la heparina no fraccionada, pues tienen menor riesgo de sangrado y menor riesgo de causar trombocitopenia inducida por heparina, y una muy buena alternativa, especialmente en mujeres y en enfermedad renal crónica con depuraciones de creatinina entre 30 a 60, es el uso del fundaparinos con un menos riesgo de sangrado. Este tratamiento se debe mantener por al menos 5 días, y en los pacientes que se vaya a utilizar warfarina, que la única indicación en este momento pues sería un síndrome antifosfolípido, o que en algunos casos no se les entreguen los anticoagulantes directos. La idea es que se deben mantener las heparinas hasta que se alcance un INR en un rango terapéutico que debe estar entre 2 a 3 con un promedio de 2.5 en este grupo de pacientes. Estas son las heparinas de bajo peso molecular, las dosis y los intervalos de aplicación, ¿sí? Hemos mencionado la warfarina, cada vez viene más en desuso la warfarina, pues por el riesgo alto de sangrado, la necesidad de estar realizando periódicamente el INR y estar ajustándolo constantemente. Los de primera elección en el tratamiento son los anticoagulantes directos, el dabigatran. Ustedes saben que este es un inhibidor directo de la trombina, del factor 2, y el rivaroxaban, apixaban y edoxaban ya son inhibidores del factor 10A. La contraindicación de estos medicamentos sería la lesión renal grave, depuración de creatinina por debajo de 15, y son más seguros, no requieren seguimiento con exámenes. Y lo otro es que disminuye el riesgo de sangrado cuando se compara con la warfarina. El rivaroxaban y el apixaban se puede iniciar sin el uso de una heparina de bajo peso molecular, rivaroxaban con una dosis inicial de 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas, y posteriormente 20 miligramos día. Si hay una depuración de creatinina por debajo de 50, la recomendación es utilizar 15 miligramos día. Y el otro medicamento que se puede iniciar sin necesidad de heparina de bajo peso molecular es el apixaban, una dosis de 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, y posteriormente se inicia una dosis de 5 miligramos cada 12 horas o 2.5 miligramos cada 12 horas en pacientes que tengan un peso menor de 60 kilogramos, pacientes mayores de 80 años o pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor de 50. Si tiene 2 de los 3 criterios anteriormente nombrados, la recomendación para evitar el riesgo de sangrado es iniciar una dosis de 2.5 cada 12 horas en este grupo de pacientes. Hay un término que se va a utilizar, que es la anticoagulación extendida y la anticoagulación indefinida. ¿En qué grupo de pacientes lo vamos a utilizar? En los pacientes que tengan un riesgo alto de recurrencia. Entonces, digamos que aquí hay unos factores que son transitorios, que una vez mejore o desaparezca el factor transitorio, pues no debe continuar el paciente anticoagulado. Dentro de los factores transitorios o reversibles, que tiene un riesgo aumentado de más de 10 veces de causar enfermedad tromboembólica venosa inicial, entonces está la cirugía con anestesia general que dure más de 30 minutos, reposo en cama en el hospital más mayor o igual a 3 días debido a una enfermedad aguda o exacerbación de una enfermedad aguda
de una enfermedad crónica, traumatismos con fracturas, unos factores transitorios o reversibles asociados con aumento menos de 10 veces del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa inicial, cirugía menor, en este caso, ingreso hospitalario menor de 3 días por enfermedad aguda, pacientes que vengan tratados con estrógenos o anticonceptivos, embarazo o puerperio, reposo en cama fuera del hospital mayor o igual a 3 días por enfermedad aguda, lesión en extremidades inferiores que no sean secundarias a fracturas asociadas con movilidad reducida mayor o igual a 3 días y un vuelo largo de larga distancia en promedio entre 6 a 10 horas, factores de riesgos persistentes no malignos como la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad autoinmunitaria activa, y hay unos factores de riesgo no identificables y factores de riesgo que no son transitorios o reversibles como el cáncer activo, uno o más episodios previos de enfermedad tromboembólica venosa, ya sea embolia pulmonar o trombosis venosa profunda en ausencia de uno de los factores transitorios o reversibles, y otro factor sería el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Estos factores de riesgo pues nos va a determinar si el paciente requiere terapia anticoagulante indefinida o una terapia extendida. Entonces, lo habíamos mencionado que la mayoría de pacientes requieren en promedio un tratamiento de 3 meses. En un primer episodio secundario a un factor de riesgo reversible o transitorio mayor, se recomienda la anticoagulación oral por 3 meses. La terapia anticoagulante indefinida durante toda la vida es recomendable para pacientes que tengan trombosis venosa profunda recurrente no relacionada a un factor de riesgo reversible o transitorio mayor, y se recomienda también terapia oral indefinida con anticoagulantes inhibidores de la vitamina K, warfarina, que sería la única indicación en este caso para pacientes con síndrome antifosfolípido. Estas son recomendaciones en cuanto a la duración. Entonces, lo hemos mencionado, anticoagulación oral extendida, ¿sí? Extendida se debe considerar en un paciente con un primer episodio de embolia pulmonar y sin factor de riesgo identificable. Se debe también considerar en un paciente con un primer episodio asociado a un factor de riesgo persistente diferente al síndrome antifosfolípido, y también se debe considerar la anticoagulación oral extendida para pacientes con un primer episodio asociado a un factor de riesgo reversible o transitorio menor. La terapia extendida se puede realizar ya sea con apixaban, una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, o rivaroxaban 10 miligramos al día en embolia pulmonar sin cáncer después de 6 meses de anticoagulación terapéutica. Esto quiere decir de apixaban 5 cada 12 horas o rivaroxaban entre 15 a 20 miligramos día. Una alternativa sería el uso de la aspirina, pero con un nivel de evidencia que es muy bajo, el uso de la aspirina. Y en pacientes que reciban anticoagulación extendida, es recomendable estar realizando periódicamente pruebas de función hepática, renal, y valorar el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. La terapia trombolítica, entonces lo hemos mencionado que estaría indicado en aquellos pacientes que tengan una alta probabilidad de embolia pulmonar con alta probabilidad de mortalidad, que esto quiere decir en pacientes que estén inestables hemodinámicamente, que tengan disfunción del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma o por angioTAC en este grupo
de pacientes. Hay unas contraindicaciones para la terapia trombolítica. Estas se dividen en absolutas y dentro de las absolutas es importante conocerlas, siempre realizar la lista de chequeo cuando yo voy a trombolizar un paciente, cualquier terapia trombolítica, ya sea un paciente con infarto agudo de miocardio, paciente con un ataque cerebrovascular que esté en ventana para trombolizar. Entonces, las contraindicaciones de la terapia trombolítica dentro de las absolutas está el ataque cerebrovascular hemorrágico o de origen desconocido en cualquier momento, el ACV isquémico en los 6 meses anteriores, neoplasia o daño del sistema nervioso central, antecedente reciente importante de traumatismo, cirugía o lesión de la cabeza en las últimas 3 semanas anteriores, sangrado gastrointestinal en el último mes y riesgo de sangrado conocido, exceptuando la menstruación. Y hay unas contraindicaciones relativas, que es ataque cerebrovascular transitorio en los 6 meses anteriores, terapia con anticoagulantes orales, gestación o primera semana postparto, reanimación traumática, hipertensión arterial refractaria, una tensión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa y la úlcera péptica activa. Estos son los regímenes trombolíticos aprobados para embolia pulmonar. El más utilizado es el activador de plasminógeno tisular. Es muy importante aquí. Existen un régimen acelerado y un régimen convencional. La dosis es de 100 miligramos en 2 horas, o también hay un régimen acelerado que es de 0.6 miligramos kilo en 15 minutos, y la dosis máxima no debe sobrepasar los 50 miligramos. Cuando utilizamos activador de plasminógeno tisular, se debe continuar la infusión de heparina no fraccionada, y si utilizamos estreptoquinasa o uroquinasa mientras estemos realizando la terapia trombolítica, la debemos suspender. Más del 90% de los pacientes tienen una respuesta positiva a la terapia trombolítica, ¿sí? Es importante aquí mencionar que la ventana terapéutica va entre 48 a 10 días en promedio, pero tienen más beneficio siempre y cuando se trombolice en las primeras 48 horas, y la terapia trombolítica pues se ha relacionado con una reducción significativa de la mortalidad o recurrencia de los eventos tromboembólicos en estos casos. Otra alternativa en el tratamiento de pacientes de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica es la embolectomía quirúrgica, que es la extracción quirúrgica de un émbolo. Se debe considerar en pacientes con alto riesgo o pacientes con riesgo intermedio alto que presenten inestabilidad hemodinámica. Es un procedimiento relativamente sencillo, pues no es necesario que se realice en centros cardiotorácicos, siempre y cuando se encuentre en el sitio donde se vaya a realizar circulación extracorpórea. En este grupo de pacientes se va a hacer inducción de anestesia, se hace una esternotomía mediana, se instaura un bypass cardiopulmonar normotérmico. Hay que evitar el pinzamiento de la arteria aorta y la parada cardíaca. Se hacen incisiones, como ustedes lo están viendo en la gráfica, incisiones, se extrae el coágulo y posteriormente pues se realiza reparo de los puntos. El otro tratamiento es un tratamiento dirigido por catéter percutáneo. En este caso, las indicaciones son en aquellos pacientes que existe una contraindicación absoluta para la terapia trombolítica. Existen diferentes técnicas para realizar la extracción. Usualmente se utiliza un catéter en espiral, como ustedes lo pueden ver en la imagen, o con balón. Sí, se puede hacer con una trombectomía por succión o una trombectomía rotacional para poder eliminar
el coágulo. Las complicaciones cuando se hace a través de catéter percutáneo, entonces es empeoramiento de la insuficiencia del ventrículo derecho, que se emboliza en fragmentos, pues a la parte distal, perforación de las arterias pulmonares, que se presente sangrado sistémico, taponamiento pericárdico y pues una complicación que ya está relacionada con el uso del contraste, que es la nefropatía. Cuando existe éxito clínico, entonces se puede medir a través de la estabilización de los parámetros hemodinámicos, la resolución de la hipoxemia y cuando tiene un éxito, pues la supervivencia es muy alta. Otra alternativa es la utilización de los filtros venosos. Entonces, digamos que la indicación 1B es cuando exista una contraindicación para el uso de los fármacos anticoagulantes, warfarina o los anticoagulantes directos, ¿sí? La otra indicación, pacientes que tengan embolia pulmonar confirmada recurrente a pesar de tener un tratamiento óptimo con los anticoagulantes, y el uso rutinario del filtro de vena cava no es recomendable. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Especialmente trombosis en el sitio de inserción. Esa se coloca, aquí ustedes pueden ver, en la vena cava inferior, en el 10% de los casos. Taponamiento cardíaco es otra complicación. Trombosis venosa profunda recurrente en el 20%. Síndrome post-trombótico, que es una complicación muy frecuente en pacientes con trombosis venosa profunda, en el 40%, y se puede presentar una oclusión de la vena cava inferior en el 22% a los 5 años. Por eso la recomendación es usualmente cambiarlos o retirarlos después de un año de colocado. Estas son las recomendaciones para el tratamiento de embolia pulmonar de alto riesgo. Entonces se debe iniciar sin demora inmediatamente la anticoagulación endovenosa con heparina no fraccionada. Se recomienda terapia trombolítica en pacientes que esté contraindicada la trombólisis o ha sido fallida. La recomendación es la embolectomía pulmonar, y como alternativa, ustedes lo ven, el tratamiento dirigido por catéter percutáneo. Se recomienda el uso de noradrenalina o dobutamina en pacientes que estén inestables hemodinámicamente, y se recomienda el uso de oxigenación a través de membrana extracorpórea en pacientes en los cuales se haya utilizado para el tratamiento embolectomía quirúrgica o tratamiento dirigido por catéter que hayan presentado colapso circulatorio refractario o paro cardíaco. En pacientes con una embolia pulmonar de riesgo intermedio o bajo, entonces la recomendación es iniciar la anticoagulación parenteral durante el proceso diagnóstico. Se recomienda el uso de heparina no fraccionada o fundaparinós. Si se inicia anticoagulación, se recomienda, y lo habíamos mencionado, la utilización de los anticoagulantes directos sobre los inhibidores de la vitamina K. Cuando se inicia los anticoagulantes, cuando se inicia la heparina y se inician anticoagulantes inhibidores de la vitamina D, se recomienda siempre alcanzar un INR entre 2 a 5, y los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos no se deben utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto, en el embarazo, en la lactancia y en el síndrome antifosfolípido. Lo hemos mencionado, que el anticoagulante de elección en esta última patología es la warfarina. En pacientes con un riesgo intermedio o bajo, en pacientes con un riesgo intermedio,
Entonces, hemos mencionado que la terapia trombolítica estaría indicada si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica. Como alternativa a la terapia trombolítica, se puede utilizar la embolectomía quirúrgica y en pacientes que tengan un riesgo intermedio o bajo, no hay indicación de utilizar terapia trombolítica primaria en este grupo de pacientes. Hay una complicación que se puede presentar en pacientes con embolia pulmonar, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la cual se define como una enfermedad debilitante causada por una obstrucción crónica a las arterias pulmonares principales, usualmente por la persistencia o permanencia del coágulo en las arterias pulmonares, que con el tiempo este coágulo se puede convertir en fibrosis y ocasionar una obstrucción del flujo sanguíneo. Es una complicación a largo plazo de la embolia pulmonar. En el Reino Unido se producen aproximadamente 5 individuos por millón de habitantes pueden presentar esta complicación. Pertenece al grupo 4, enfermedad tromboembólica crónica, y la incidencia acumulada es del 0.1 al 9% en los primeros 2 años después de un episodio de embolia pulmonar sintomática. Existen factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo está la recurrencia de la embolia pulmonar o de la trombosis venosa profunda, signos ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho o la presencia de hipertensión pulmonar. En el angiotá, hallazgos de enfermedad tromboembólica crónica preexistente, los shunts auriculoventriculares, anticoagulación inadecuada, una gran masa del trombo, trombos residuales, desorden trombofílicos, especialmente el síndrome antifosfolípido y aumento en la concentración del factor 8, hipotiroidismo, enfermedades mieloproliferativas, infecciones crónicas de líneas endovenosas o marcapaso, historia de esplenectomía o cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal y la osteomelitis crónica son los factores de riesgo. ¿Cuál es la presentación clínica? Cuando es precoz, los signos y síntomas son inespecíficos, y cuando ya es avanzada podemos encontrar un cuadro de falla cardíaca derecha. También podemos encontrar algunos otros síntomas como edema, hemoptisis. Usualmente el diagnóstico se hace en promedio 14 meses después de la aparición de los síntomas, ese tiempo que uno tarda en realizar el diagnóstico. Y dentro del diagnóstico, en el cateterismo cardíaco derecho, la presión de la arteria pulmonar media debe ser mayor a 25 milímetros de mercurio y la presión de enclavamiento debe estar por debajo de 15 milímetros de mercurio. Y el otro criterio diagnóstico es que al menos tenga un defecto en la perfusión detectada por exploración pulmonar, en este caso por gammagrafía, ventilación pulmonar, ventilación, perfusión, y una obstrucción por angiotat. Para que cumpla uno de estos dos criterios, el paciente por lo menos debe estar anticoagulado por más de 3 meses. Dentro del tratamiento, entonces el tratamiento de elección es la endarterectomía pulmonar y una alternativa a la angioplastia pulmonar con balón. Dentro de los criterios es que tenga una disnea NIHA 2-4, que tenga una accesibilidad quirúrgica a los trombos y la edad avanzada no es contraindicación. ¿Cuáles son los objetivos de hacer este procedimiento? Pues mejorar el compromiso del ventrículo derecho, mejorar el intercambio gaseoso y también, pues, desde el punto de vista profiláctico, disminuir la extensión retrógrada de émbolos y los cambios patológicos vasculares secundarios en los vasos sanos. Estos pacientes deben estar anticoagulados de por vida. En pacientes que tengan ya falla cardíaca derecha, pues la utilización de diuréticos,
y el uso permanente también de oxígeno. Esta es la recomendación que hace la guía. Entonces, en todos los pacientes que tengamos diagnóstico de embolia pulmonar, pues inicie la anticoagulación, siempre haga seguimiento a los 3-6 meses. Si hay persistencia de disnea o hay una limitación funcional significativa, entonces realice un ecocardiograma transtorácico y determine la probabilidad de enfermedad tromboembólica crónica. Si es baja, pues busque otras causas de disnea. Si es intermedia, considere realizar pectio natriurético o establezca factores de riesgo, y si hay resultados anormales en lo que es el angiotá o la gammagrafía, entonces se puede considerar el diagnóstico de enfermedad tromboembólica alta, y si la probabilidad es alta, realice una gammagrafía, y si en la gammagrafía encontramos defectos de perfusión, pues confirmamos el diagnóstico, y la recomendación es referir a este grupo de pacientes a clínicas o centros especializados en el manejo de hipertensión pulmonar. El otro capítulo que menciona la guía es embolia pulmonar y cáncer. El riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer activo es 4 veces mayor. Es más frecuente en el cáncer de pulmón, de colon y de próstata. Tiene mayor riesgo pacientes que presenten mieloma múltiple, cáncer del sistema nervioso central o tumoral. La quimioterapia aumenta el riesgo en 6 veces, ¿sí? La anticoagulación profiláctica, pues es una alternativa en los pacientes anteriormente mencionados, y el riesgo de tromboembolia venosa aumenta hasta 90 veces en las primeras 6 semanas después de una cirugía de cáncer. El diagnóstico de este grupo de pacientes se puede hacer a través del dímero D o del angiotar, y el tratamiento es heparina de bajo peso molecular, y hace poco se autorizó el uso de 2 anticoagulantes directos, que es el apixaban y el rivaroxaban, y en aquellos pacientes que tengan enfermedad pulmonar recurrente, entonces la utilidad de los filtros de vena cava inferior. Entonces, lo que hemos mencionado en pacientes con embolia pulmonar y cáncer, se debe considerar el uso de heparina de bajo peso molecular ajustado al peso en los primeros 6 meses de tratamiento. En Edoxaban puede considerarse como alternativa en el tratamiento de embolia pulmonar y cáncer activo, excepto en pacientes que tengan cáncer gastrointestinal, porque aumenta el riesgo de sangrado. El rivaroxaban también es una alternativa en el tratamiento, y se debe considerar la terapia extendida en aquellos pacientes que no se ha logrado la curación del cáncer, y en pacientes con cáncer y una embolia pulmonar asintomática o incidental se debe manejar de la misma manera que un paciente con embolia pulmonar sintomática. Hay otro capítulo que es la embolia pulmonar durante el embarazo. Este es el algoritmo de la guía. Entonces, en todo paciente con sospecha de embolia pulmonar durante el embarazo, entonces calcule la probabilidad con las reglas anteriormente mencionadas. Inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, y también en pacientes con una probabilidad intermedia o baja podemos utilizar el dímero D. Exámenes alternativos, radiografía de tórax se puede utilizar para descartar otras causas de dificultad respiratoria o de dolor torácico. Ecografía de compresión, especialmente si hay síntomas o signos de trombosis venosa profunda. Si el Doppler descarta trombosis venosa profunda, podemos hacer algunos exámenes que son específicos, y en este caso lo vamos a guiar de acuerdo al resultado de la radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es normal,
se puede hacer un angiotac o una gamografía de perfusión pulmonar, y si la radiografía de tórax es anormal, la recomendación es realizar un angiotac. Si es negativo, pues se descarta el diagnóstico de embolia pulmonar. Si es indeterminado o positivo, la recomendación en este caso es que el examen lo revise un radiólogo que tenga experiencia en medicina nuclear, y si pues en estos casos, si se confirma el diagnóstico, se debe continuar la dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular. Entonces, durante el embarazo se recomienda la utilización de heparina de bajo peso molecular sin inestabilidad hemodinámica. Si presenta inestabilidad hemodinámica, una alternativa es la trombólisis o la embolectomía quirúrgica. Unas recomendaciones es que si se va a realizar inserción de la aguja espinal o epidural, no es recomendable hasta 24 horas de la última, es recomendable hasta después de la aplicación de la heparina de bajo peso molecular, hasta 24 horas después de la aplicación. Y la administración de heparina de bajo peso molecular no es recomendable dentro de las primeras 4 horas de haber removido el catéter epidural. Y algo muy importante, los anticoagulantes directos no están recomendados durante el embarazo o la lactancia. El segundo capítulo es trombosis venosa profunda aguda. Esta revisión se hizo la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, publicada en el 2017. Digamos que la definición es la formación de un trombo o un coágulo en el interior de las venas profundas, generalmente en las piernas, que obstruyen pues el flujo normal de la circulación de las venas en estos casos. Desde el punto de vista epidemiológico, las mujeres son más afectadas que los hombres. La incidencia aproximadamente es de 70 a 140 casos por cada 100.000 personas año. Los pacientes que tienen trombosis venosa profunda sin embolia pulmonar se informan tasas de mortalidad a corto plazo de 2 al 5%, y esta mortalidad pues es más frecuente en pacientes que presenten trombosis venosa profunda que la distal. La complicación más frecuente es el síndrome postrombótico, que se puede producir en el 30 al 50% de los pacientes dentro de los 2 años después de un episodio de trombosis venosa profunda. Importante aquí, 2/3 partes de los casos de enfermedad tromboembólica venosa son trombosis venosa profunda aisladas, y el 80% de estas son proximales. Desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes conocen la tríada de Virchow, en la cual pues vamos a encontrar hipercoagulabilidad. Esta está relacionada especialmente con trombosis venosa profunda idiopática, daño endotelial, en el cual es secundario a trauma especialmente, o inmovilización, y estasis venosa, que también es secundaria a inmovilización, cirugía o trauma. El 90% de las trombosis venosas profundas se localizan en la pantorrilla, y esto se explica porque en la pierna o pantorrilla hay menor cantidad de fibrinolíticos, y es el lugar de menor velocidad de la sangre, y esto pues conlleva a que se presenten mayores casos de trombosis venosa profunda. Los factores predisponentes son exactamente los mismos factores que acabamos de mencionar previamente. Importante aquí que el 25 al 50% de los primeros episodios de trombosis venosa profunda no se identifica ningún factor de riesgo, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones, las principales manifestaciones es el dolor, que se localiza en el trayecto de la vena comprometida, el hinchazón, también aparecen colaterales o aumento en la visibilidad de las venas de la piel, eritema, cianosis, y en algunos casos también se puede acompañar
de fiebre y inexplicable en este caso. Vamos a utilizar una regla, que es la regla de Wells, también para el diagnóstico. En este caso, las variables que miden es cáncer activo, ¿sí?, en tratamiento o dentro de los últimos 6 meses, parálisis o paresia o inmovilización reciente de las extremidades inferiores, recientemente postrado en cama por más de 3 días o más, o una cirugía mayor dentro de las 12 semanas previas que requieran anestesia general o regional, sensibilidad localizada a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo, dolor, hinchazón completa, pantorrilla hinchada, al menos 3 centímetros más grande que la pierna asintomática, edema que deja fobia, venas superficiales colaterales diferentes a las varices, que se haya documentado previamente trombosis venosa profunda y un diagnóstico alternativo al menos tan probable como trombosis venosa profunda. 3 niveles, se considera alta probabilidad cuando el puntaje es mayor a 2, intermedia cuando el puntaje es entre 1 a 2 y bajo cuando es menor de 1, y 2 niveles, probable cuando es mayor igual a 2 o improbable cuando es menor o menor a 1, menor o igual a 1. Dímero D igual en pacientes que tengan una probabilidad baja o intermedia o poco probable, se puede utilizar el dímero D con un valor predictivo negativo que está por encima del 95%, siempre y cuando se utilice técnicas de ELISA. Si utilizamos otro tipo de técnicas como LATES, la sensibilidad está entre el 85 al 90%. La ecografía se debe utilizar en aquellos pacientes, pues los que tengan una probabilidad alta. En estos casos, ustedes ven que la sensibilidad diagnóstica depende si es proximal, hablamos de trombosis venosa proximal, la que esté por encima de la vena poplitea, y distal, la que está por debajo de la vena poplitea. La sensibilidad global en trombosis venosa profunda proximal es del 94.2 y distal del 63.5, y la especificidad global es del 93.8 en estos casos. El criterio diagnóstico es cuando la vena no comprime en el momento que se pase el transductor. Entonces ahí lo mencionan, que esto quiere decir que hay una presencia de coágulo. El tratamiento es muy similar. En la fase aguda, pues podemos utilizar terapia parenteral, los anticoagulantes, preferiblemente las heparinas de bajo peso molecular, y también se pueden utilizar anticoagulantes en la fase aguda, directos orales en altas dosis, Rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, o Apixaban 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y algunas alternativas es el uso de una terapia secuencial de enoxaparina y posteriormente antagonistas de la vitamina K en este grupo de pacientes. Esto es lo mismo que habíamos mencionado de embolia pulmonar. Tratamientos alternativos, ¿sí? Serían la trombólisis y la trombectomía. Especialmente esto es la eliminación temprana del coágulo. Entonces es más eficiente que la lisis sistémica. El agente trombolítico se administra directamente dentro del coágulo y hay menor riesgo de hemorragia. Cuando se utiliza la trombólisis, se debe utilizar no sistémica, sino dirigida a través de un catéter. No hay diferencias en la calidad de vida a largo plazo entre pacientes con trombólisis dirigida por catéter o sin esta. Y la otra alternativa, ya la extracción mecánica del trombo, ¿sí? Usualmente esta también va a necesitar terapia trombolítica adyuvante, y se necesita también la angioplastia y la colocación de un stent. La utilidad de los filtros de vena cava, la indicación sería en aquellos pacientes en los cuales hay una contraindicación absoluta, en pacientes que presenten contraindicación absoluta de anticoagular, en pacientes que presenten trombosis venosa profunda proximal, ¿sí? Se ha demostrado que no mejoran la supervivencia
excepto en pacientes con embolia pulmonar hemodinámicamente inestables. Hay mayor recurrencia de trombosis venosa profunda con los filtros permanentes, por eso es una recomendación cambiarlos cada 8 o cada 12 meses. Y lo otro que es muy importante es la utilización de las medias de compresión graduada, alivia los síntomas venosos y eventualmente pues previene todo el síndrome post-trombótico o post-flevítico. También pues ayuda a una movilización más temprana, que es importante para controlar los síntomas y es una recomendación. Aquí también hablamos de un manejo extendido, digamos que el manejo promedio de la anticoagulación, la duración promedio debe ser de 3 a 6 meses y se van a beneficiar de una anticoagulación extendida en aquellos pacientes que existan un alto riesgo de recidiva, especialmente si hay unos niveles anormales de dímero de 3 a 5 semanas después de suspender la anticoagulación, si el género es masculino, si la trombosis no se asocia al uso de anticonceptivos orales, la edad mayor de 65 años, una trombosis venosa profunda no provocada, persistencia ecográfica de trombosis venosa profunda residual, la obesidad y el desarrollo de un síndrome postflevítico temprano. Digamos que estas serían las indicaciones para extender la terapia anticoagulante. Por último, está el síndrome posttrombótico. Esta es la complicación más frecuente que se presentan en pacientes con trombosis venosa profunda. Se presenta en el 20 al 40%. Consiste en signos y síntomas de insuficiencia venosa crónica causados o provocados por la hipertensión venosa secundaria de la oclusión del sistema venoso, el reflujo por lesión e incompetencia valvular o ambas en estos casos. Los síntomas clínicos usualmente son pesadez, dolor, calambres, prurito, parestesias y los signos son edema a nivel tibial, induración de la piel, hiperpigmentación, una dermatitis ocre, aparición de nuevas dilataciones o ectasias venosas, la cianosis, ¿sí? Al comprimir la pantorrilla es dolorosa y la aparición de las úlceras cutáneas, que usualmente aparecen con mayor frecuencia en el miembro inferior izquierdo, en la cara interna y son indolores. Esta era la última diapositiva, gracias. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas, muchachos? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, perfecto. En 8 días hablamos de falla cardíaca y fibrilación auricular y en 15 días es el próximo examen para que vayan estudiando. Sí, señor. Listo. Profe, yo tengo una pregunta pequeñita con respecto al parcial pasado, acerca de las notas que muchos compañeros me han comentado que tienen como una dificultad con lo de las notas. ¿Cuál dificultad? Algo de la revisión de las preguntas. No Y lo también entiendo. me decían que si había la posibilidad pues de revisar el parcial. Algunas personas me dijeron eso. ¿Cuáles preguntas puntuales? No, profesor, si no me lo dijeron. No, es importante que si usted me manifiesta eso, me diga cuáles preguntas puntuales. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Jonathan Guerrero. Y a lo que mi compañera se refiere